Aquí en el estudio está Fernando Belaustrán, diputado del PRD, quien ha sido uno de los impulsores para regular, legalizar el consumo de marihuana a la venta. Fernando, bienvenido, muchas gracias. No, encantado de estar contigo, Carlos. Y por cierto, feliz año. Que igualmente. Que tengas salud, muchos éxitos y logros. Muchas gracias. ¿De cuál forma se presiona esto que estamos viendo? ¿Presiona mucho a México lo que vemos que está pasando en Colorado, en Uruguay, para dar la vuelta y buscar una nueva estrategia? Bueno, yo digo que lo que nos presiona es el fracaso de la guerra. La guerra ha sido, yo digo, frustrante, porque se usaron todos los recursos, se apostó todo a esta guerra y la verdad es que nadie puede decir que ahora estamos más fuertes que cuando comenzó, digamos, esta experiencia a llevar hasta sus últimas consecuencias. Sí. 70,000 muertos, 26,000 desaparecidos, un número incuantificable de desplazados internos. Esto es una crisis humanitaria. Y entonces lo que yo creo es que el mismo fracaso, nuestros mismos problemas, es el principal acicate para buscar una nueva política de drogas, que por supuesto el primer paso es la regulación de la marihuana. Y por lo tanto deberíamos saludar lo que pasó en Uruguay, deberíamos saludar lo que está pasando en Estados Unidos, porque es una oportunidad. Nosotros debíamos ser los más interesados de que esto cambie, porque querer mantener el actual modelo es para nosotros, yo diría, hasta masoquista, porque no solo no hemos cumplido los objetivos, sino que, insisto, hemos pagado un alto costo como ninguno. Pero se dice que aquí hay muchos tabúes, de que México no está preparado, de que si no se puede regular otro consumo de sustancias, de alcohol, que hay mucha ilegalidad. ¿Cómo se va a poder hacer esto? Mira, lo que no estamos preparados es seguir como estamos. No podemos esperar otros resultados si seguimos haciendo lo mismo. Entonces tenemos que cambiar. Y además es inevitable. Antes decían que no podíamos hablar aquí de legalización mientras el principal consumidor, porque somos un país básicamente productor y de tránsito, no lo hiciera. Bueno, pues ya lo está haciendo. Tú bien lo dices, son 21 entidades más la capital, Washington DC, que ya tiene marihuana regulada, medicinal. 2 de ellos recreativa. Y muy pronto vamos a tener marihuana recreativa en la frontera. Es cuestión, mira, ya hay 3 estados fronterizos que tienen marihuana medicinal, que es California, Arizona y Nuevo México. Muy pronto tendrán marihuana recreativa. Tienen como la lógica de que en 2016 hacer el gran referéndum verde, porque viene la elección de candidatos a la presidencia, y quieren llevarlo en ese momento con las encuestas a su favor. Ya hay, según Gallup, 58%, según CNN, 55% a favor, en población general a favor de la marihuana, y quieren hacer en el mayor número de estados. Pero en 2014 va a haber referéndum en varios de ellos, al menos en Alaska, Maine y Oregon. Y California está debatiendo si lo hace en 2014 o lo hace en 2016. Pero en cualquier caso, sea 14 o 16, va a ser un impacto brutal. Cualquiera que conoce la frontera sabe la relación frenética que tenemos ahí, y creo que nadie está pensando en hacerle un boicot comercial a California, ¿no? Pero entonces sería comprar, vamos a ver el hipotético caso, aunque a mí no me gustan las hipótesis, pero un mexicano que cruzaría a California a comprar droga producida allá. Sí, claro. Y que ahí la consumiría, ¿no? Y no sé si podría traerla a México. No, bueno, claro que van a tratar de entrar. Mira, si no podemos impedir el paso de armas a México, pues menos vamos a impedir el paso de marihuana. Estamos viviendo un fenómeno en donde esto va a acabar, en donde México importe marihuana, si es que no hacemos nuestra regulación. Va a haber 2 fenómenos claros. Uno de ellos es que mucha de la marihuana que se produce en México ya no va a poder llegar, ya no entrará a Estados Unidos, porque ya no la van a comprar allá, teniéndola. Es obvio que la cantidad de producto ya no será la misma. Entonces se quedará en México, eso hará que sea más accesible, bajen los precios. Pero lo segundo es que se va a importar marihuana. Cuando digo importar marihuana, quiere decir que la historia empezó cuando nosotros vendíamos marihuana, ya digamos nosotros, entre comillas, México mandaba marihuana a Estados Unidos. Ahora vamos a llegar al revés. ¿Por qué? Porque la tecnificación en toda esta industria es muy avanzada. Ya están patentando semillas porque la están haciendo transgénica, la hacen hidropónica, etcétera. Un dispensario mediano en Colorado vende 150 tipos de marihuana distintos. Entonces, pues yo te puedo decir que el fenómeno va a ser ahora a la inversa. Pero entonces, ¿cómo sería en México lo ideal para que estamos hablando de legalizar, para regular? Mira, lo ideal es hacer lo que Uruguay, que además Uruguay creo que hace lo correcto. ¿Por qué? Porque se adelanta y le puede poner condiciones a ese mercado. El problema es que si no nos apuramos a ponerle condiciones al mercado,
ese mercado, con ese poder comercial que ya tiene, ya lo vimos en Colorado, en un día en Colorado ganaron $1 millón de dólares, sí, exacto. en el primer día. Ajá. Bueno, con toda esa industria y ese peso comercial que tiene y lo tengamos en la frontera, entonces, en lugar de que el Estado mexicano le ponga condiciones a ese mercado con esa fuerza nos pondrá condiciones a nosotros. Entonces, nosotros debiéramos hacer nuestra planeación, nuestra transición. Por ejemplo, en el DF se han manifestado, pues tanto el jefe de gobierno como la Asamblea Legislativa, la posibilidad de poder avanzar en eso. Sí. Pues yo creo que el gobierno federal debe de contribuir y ayudar, flexibilizando la Ley General de Salud para que las entidades puedan avanzar en esto, De hecho, avanzar en obviamente en la despenalización del consumo, pero también podría ser avanzar en que hubiera autocultivo y, ¿por qué no?, marihuana medicinal, como hoy lo acaba de declarar Nueva York. Pero yo lo veo como algo inevitable y es mejor que, en lugar de resistirnos, de agarrarnos a una política que no ha funcionado, porque el prohibicionismo es un fracaso total, mejor adelantémonos, planeemos y hagamos nuestra transición de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Y realmente esto va a impactar en el descenso de la violencia? Es decir, ya yéndonos a otro campo hipotético, ¿qué va a pasar con quienes se dedican actualmente a la venta y a la producción ilegal de la marihuana? Bueno, ¿qué pasó en Estados Unidos cuando acabó la prohibición del alcohol? Bueno, pues fundaron Las Vegas los carteles, por cierto, ¿no? Se dedicaron a otras cosas, pero el alcohol... pero ahora si era a un lugar común, es que es otra cultura. Y bajó la violencia. Ajá, sí, ahora, exacto. por supuesto, la regulación de la marihuana no va a acabar con la violencia, no va a acabar con el crimen organizado acá. Es un paso importante en la dirección correcta, que es establecer una política de drogas distinta, que se base más en la prevención, en la educación, que en la prohibición y en la represión. ¿No? La marihuana es la sustancia más consumida. En el mundo, 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal es marihuana. En México, 9 de cada 10. Si tú regulas marihuana, te quedas con el 10% del problema. Ahora, ¿cuáles son los cálculos? El Instituto Mexicano de la Competitividad calcula en 30% las ganancias del narco en la marihuana. Pero estamos hablando del 30% de miles de millones de dólares. No es cualquier cosa. Pero ellos son tan fuertes como sus recursos. Eso ayudaría. Y si nos sale bien la regulación de la marihuana, podemos pensar en otras sustancias. Obviamente hay sustancias que no se puede pensar en regular, pero hay otras que sí podría ser, y tú le podrías quitar al narco ya no el 30%, sino el 70, el 80% de sus ganancias de esta rama que es la que le da más ingresos. Bueno, porque cada vez vemos que hay drogas que son, digamos, más llamativas, drogas que son más adictivas, ¿no? Vamos a conocer esta de la llamada Crocodile, que es muy barata, pero que causa muchos daños. Y he visto opiniones en Twitter que dicen, bueno, pues van a legalizar la marihuana, pero los adictos van a buscar otro tipo de drogas que sean más adictivas y más peligrosas. Bueno, si tienen acceso a la marihuana, quizás ya no busquen otras. Una de las grandes ventajas que tendría la regulación de la marihuana es la segregación de mercados, porque comparte el mercado negro la marihuana. Entonces, el mismo vendedor que vende marihuana vende otras cosas y quiere vender pues todo lo que tiene en el menú. Entonces, el hecho de que la marihuana pudiera estar regulada haría que las personas que quisieran esta sustancia no tuvieran contacto ni con la delincuencia ni con otras sustancias. ¿Hay algún borrador o alguna propuesta para modificar tal o cual ley con el fin de ir allanando el camino? Yo he presentado 2 iniciativas. Una iniciativa que regula la marihuana desde la producción hasta la venta, como lo que sucede en Uruguay o en Washington y Colorado, ¿no? Toda la cadena. Y también presenté una propuesta para revisar las dosis de posesión, porque recordarás que 4 exsecretarios de Estado y muchos intelectuales pidieron la despenalización efectiva, porque actualmente el cuadro, pues la cantidad es ridícula, 5 gramos. Sí, es 5 gramos. Entonces, la verdad es que tenemos nuestras cárceles llenas de consumidores, se les persigue inútilmente. Entonces, presenté una propuesta para revisar el cuadro de posesión, de tal manera que pudieran tener ya no 5 gramos, sino lo que pudieran consumir en 10 días, ¿no? Esto para evitar la persecución sobre los consumidores. Y es muy importante que se abra la posibilidad de que las entidades federativas pudieran decidir
algunas cosas de política de drogas, Ajá. avanzar en eso, porque nuestra ley es muy restrictiva, muy centralizada. Y si damos oportunidad a que los estados puedan decidir, pues bueno, el Distrito Federal ya levantó la mano y también los estados fronterizos pudieran hacer algo, porque, insisto, Sí, pues ya serían dos tienen... escenarios muy diferentes. Hay en 3 uno y otro. estados fronterizos de la Unión Americana que ya tiene regulación de marihuana medicinal y que muy posiblemente en esta década, todo el mundo apuesta que así sucederá, Ajá. tendrán marihuana recreativa. Ajá. Y eso tendrá un efecto, yo diría, de tsunami en México, ¿no? Tremendo efecto, y yo creo que tenemos que estar preparados. Esto es creciente e irreversible en Estados Unidos, ¿no? Mejor preparémonos, pero insisto, veámoslo como oportunidad. No seamos lastre para el cambio, al revés, seamos motor para este cambio. Nadie tiene la autoridad moral como México, después de lo que hemos pagado por la guerra contra las drogas, para ser un impulsor de la nueva política de drogas a nivel global. De hecho, en 2016 va a haber una reunión de las Naciones Unidas que fue pedida por Felipe Calderón, lo que es la cosa. Al final de su gobierno dijo, esto no está funcionando, hay que discutirlo. Pues bueno, imagínate el papelón que haríamos si llegamos a las Naciones Unidas, a la reunión que nosotros convocamos, a decir que todo sigue igual, ¿no? Eso ya no es una posición, yo no diría absurda, sería hasta masoquista por lo que hemos padecido con esta política de drogas que, insisto, ha sido un fracaso. Si tomamos en cuenta como fecha de nacimiento el prohibicionismo, puede ser hace 100 años con la Convención del Opio, pero si queremos poner un momento en la ley de estupefacientes de la ONU, el Tratado Único de Estupefacientes, es de 1961, de cuando fue el muro de Berlín, cuando se construyó el muro de Berlín. La división. Bueno, ahora estamos tumbando al muro del prohibicionismo. Uruguay, Washington, Colorado, están y yo digo que políticas de drogas muy audaces como la de Portugal están acabando con ese muro del prohibicionismo. Yo digo, ayudemos a tirar ese muro y creemos una política de drogas que se base en 3 cosas fundamentales. La prevención, fundamental, porque prohibir no es prevenir, ¿no? Y entonces, que la persona que vaya a consumir sepa perfectamente cuáles son las consecuencias que va a tener esto. 2, que lo haga de manera responsable, porque las sustancias se puede usar, abusar o ser dependiente de ellas, como sucede con el alcohol, ¿no? Y 3, que no le den su dinero al crimen. Cada peso, dólar o euro que se use para la marihuana legal es un peso, dólar o euro que le quitas al bolsillo de los narcotraficantes. Sin duda el tema da por mucho más. Vamos a hacer más de eso conforme vayan avanzando los días y vamos a estarlo consultando, invitando, sobre todo para confrontar los puntos de vista que hay sobre esto. Esta es la lucha entre el sentido común contra los prejuicios. Y entre más informemos, más discutamos, venceremos estos prejuicios y por lo tanto yo agradezco mucho la apertura de tu espacio en este tema escabroso, difícil, quizás no noble, no fácil, pero que no amable. Tiene que poner atención conforme lo que está pasando allá afuera. Y hay que agarrar al toro por los cuernos. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Estaba muy amable.